digamos, posterior a la realización de mi tesis de maestría. Una parte, digamos, viene de trabajo de campo que hice, pero también una buena reflexión es posterior a todo ello. Y pues bueno, la he titulado el día de hoy La antropología forense como parte del aparato burocrático del Estado, una visión desde la antropología social. Bien, antes de compartirles un poco de lo que iremos viendo durante la sesión de hoy, quería o quise comenzar con esta cita que la encontré mientras hacía el estado del arte de la tesis o para la tesis y que me guió mucho en mi trabajo. Es una pregunta que se hace un investigador que consiste en cuestionar quién gobierna los cuerpos sin vida, cómo, por qué y con qué efectos. Y después de estar analizando mucho lo que compartiría con ustedes, pensé que esta frase también, o esta cita, también sería esencial para guiarnos a lo largo de estos momentos que estaremos compartiendo juntos. Y ahora sí, entonces, lo que veremos hoy, primero quería dejar como muy en claro que cuando hablemos de antropología forense, lo haremos en el marco de la desaparición de personas. Posteriormente, que para poder comprender la antropología forense, en ese marco hablaremos o nos centraremos en la legislación mexicana para la búsqueda de personas desaparecidas. Y en un tercer momento haremos una pequeña reflexión en torno a qué nos referimos con antropología forense. Posteriormente veremos ya todo lo que implica la burocracia de Estado, los procesos y los procedimientos, para concluir con una pequeña reflexión. Bien, entonces, como les decía, cuando estamos hablando de la antropología forense, el día de hoy me estoy concentrando en lo que es la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. En ese sentido, es importante recordar que en México, al menos hasta el 28 de abril de este año, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, tenía un registro de más de 112,000 personas desaparecidas y no localizadas, más de 168,000 personas localizadas, de las cuales más de 11,000 fueron localizadas sin vida y más de 156,000 fueron localizadas con vida. Si bien estamos estoy haciendo el énfasis de que cuando hablamos de antropología forense nos estamos remitiendo a la búsqueda de personas desaparecidas, es importante tener en cuenta que la presunción de vida es uno de los principales, sino que el principal rector para la búsqueda de personas desaparecidas, como lo ha establecido el Comité de la ONU, ¿no? Sin embargo, sabemos que la realidad que se vive actualmente en México, hay un gran número, movimiento por las personas desaparecidas en México, contabilizaba hasta hace algunos años 52,000 personas no identificadas que yacen en los CEMEFOS del país. Entonces, también sabemos que eso es una gran problemática en México, y de ahí que la antropología forense se ha vuelto esencial, ¿no? Para acercarnos a la búsqueda de personas desaparecidas. Pues es muy importante hacer como este pequeño paréntesis que siempre la presunción de vida va a ser esencial. Sin embargo, sabemos que en muchas ocasiones las investigaciones nos indican que esa búsqueda implica que la persona ha perdido la vida. Y ahora quisiera justamente retomar esa cita del principio y que vayamos pensando desde esta forma, ¿no? ¿Quién gobierna justamente esos cuerpos sin vida que se están localizando, esos cuerpos que ya se han ido localizando desde hace muchos años? ¿Cómo, por qué y con qué efectos? Bien, para empezar, es importante tener en consideración que la legislación mexicana es quien va a hacer todo este mandato, todas estas preguntas que hacemos aquí, quién los gobierna, tiene mucho que ver con la legislación mexicana. En la legislación mexicana es en donde vamos a encontrar quién es, cómo y por qué. Para eso tenemos un amplio bagaje de legislación en México. Podemos comenzar con la Ley General en materia de desaparición forzada, en los protocolos homologados de búsqueda e investigación. También contamos con una Ley General de Víctimas. Y por el otro lado también es muy importante tener en consideración las leyes orgánicas
Para mi investigación de maestría me enfoqué todavía en lo que era la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, pero actualmente ya existe la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y también, por supuesto, están las leyes orgánicas de las procuradurías de cada estado. Además de que tenemos otros instrumentos como el protocolo de actuación de la investigación ministerial de la PGR, hoy FIGR, y otro, por ejemplo, que es el acuerdo A0915, por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que integran en materia de cadena de custodia. Estos son solo algunos de los documentos, esto solo quería mostrar un poco de la complejidad que implica acercarnos a la antropología forense desde la burocracia. Y todos estos documentos siempre son los que nos van a regir en quién, cómo y por qué. Antes de adentrarnos en eso, quisiera también hablar de los tipos de búsqueda. Y esto nos implica algo. La búsqueda conlleva acciones que son ejercidas por familiares y seres queridos por un lado. Por otro lado, también están las acciones de acompañamiento que realizan organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, peritos independientes, entre otros. Y en último lugar, por supuesto, también tenemos las acciones realizadas por servidores públicos como representantes del Estado. Si bien estos tres tipos de actores generan acciones que pueden ser implementadas de manera paralela e independiente, en muchas ocasiones se van a entrecruzar. Sin embargo, quiero puntualizar que el día de hoy no me voy a centrar en vislumbrar cada una de las acciones que generan cada uno de estos tres tipos de actores, sino que hoy me voy a enfocar más que nada en lo que concierne a los representantes del Estado, los servidores públicos. Ahí podemos partir que en general, cuando hablamos de la búsqueda de personas desaparecidas, encontramos tres tipos de búsqueda: la humanitaria, la judicial o penal y la extrajudicial. Las que he resaltado, judicial o penal y extrajudicial, son las que se llevan a cabo en México. Sin embargo, son la humanitaria y la judicial o penal las que tienen en común la cadena de custodia, que es algo, un proceso esencial que más adelante veremos y que es básicamente una de las cosas o de los procedimientos que rigen el actuar del antropólogo forense, y es ahí donde podemos empezar a identificar justamente esa burocracia que está. La cuestión humanitaria no se ubica en México porque responde al derecho internacional humanitario y a las convenciones de Ginebra. Se aplica más bien como para otros contextos, concierne a otros países. Por el momento México no se ha decretado nada que implique una búsqueda humanitaria, pero sí tenemos, como les comentaba, la judicial o penal y la extrajudicial. Cuando hablamos de la búsqueda judicial o penal, pues bueno, nos estamos refiriendo a la búsqueda que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación y las fiscalías y procuradurías estatales, lo cual hoy actualmente tenemos hay una situación bastante grave en donde hay una propuesta de modificación a la Constitución para que esto ya no sea así, para que ya no haya una búsqueda judicial o penal, lo cual es extremadamente grave. No, eso no, desde mi parecer no puede pasar, y me parece que hay varias organizaciones y colectivos que ya lo han externado también de manera pública y han hecho muy explícito por qué es que esto no puede ser así. Por el otro lado, tenemos la búsqueda extrajudicial, que en México es llevada a cabo por la Comisión Nacional y las comisiones locales de búsqueda de personas desaparecidas, que son instituciones que se encuentran desvinculadas orgánica y metodológicamente de las fiscalías y por tanto del sistema de justicia penal. Entonces, al tener estos dos tipos o enfoques de búsqueda en México, justo o en la época en la que yo realicé el trabajo de campo, la extrajudicial todavía no, la búsqueda extrajudicial todavía no entraba. Justamente me tocó a finales de mi trabajo de campo cuando empezaba a vislumbrarse la entrada de la búsqueda extrajudicial. Sin embargo, aunque el escenario hoy ya ha cambiado, hay algo que no, y es que justamente las comisiones no tienen todas las facultades que implica la cadena de custodia, ¿no? De ahí que en mi investigación de maestría yo me enfoqué en la búsqueda judicial o penal, pero que aunque ha pasado el tiempo, algunos años ya, sigue siendo en cierta forma, digamos, ese enfoque actual, porque la cadena de custodia, el único ente que las puede trabajar es el Ministerio Público, que está a cargo de las fiscalías, ya sea de la general o de las estatales.
Em, Bien, voy a continuar. Bien, ¿a qué nos referimos? Ahora, otro de los puntos que mencioné al principio que veíamos hoy, ¿no? Una pequeña como paréntesis que también quería hacer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de antropología forense? Yo recuerdo que en mis primeros acercamientos a la antropología forense, hace ya cerca de 10 años, alguien, un investigador en la UNAM hablaba de si es antropología forense o antropología física forense, de lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y justo cuando nos remitimos a algunos libros que nos hablan sobre la antropología forense, justamente entienden a la antropología forense como la antropología física aplicada al proceso legal. Este libro, que está basado en un grupo norteamericano, y que podríamos pensar que pues, podría representar la visión de todos ellos. Sin embargo, también es importante, y por eso quería hacer como pequeño gran paréntesis, ¿no? Porque va a depender de a qué país, a qué equipo forense nos acerquemos para entender la visión que tienen. Por ejemplo, justamente mientras preparaba esta presentación, entraba a una página de un equipo forense en Grecia y ellos entendían la antropología forense desde esta perspectiva, en donde la arqueología justamente no entra, incluso nombraban a la arqueología como otro proceso y otra área y la desvinculaban completamente de la antropología forense, ¿no? De ahí que me pareció como bastante importante poder reflexionar un poco en esto y tener claro que en México, cuando hablamos de antropología forense, particularmente, que es quien la implementa, digamos, desde el Estado, las fiscalías se refieren a la antropología física, la arqueología y la antropología social, ¿no? Estas tres áreas están dentro de las fiscalías. Desafortunadamente no hay personal especializado en estas tres áreas en las fiscalías de tiempo completo. Dependerá de los estados. Algunos estados sí cuentan con los tres, algunos estados cuentan con alguno. Y también tiene que ver con una cuestión con el tipo de contrato, y hay algunas problemáticas que tienen porque no son, digamos, el personal como pericial catalogado como esencial, a diferencia de lo que sería un criminalista o un fotógrafo forense, ¿no? Entran en otro tipo de categoría el antropólogo físico, social o el arqueólogo. De ahí que se vuelve un poco complicado su figura ahí en las fiscalías. Y además de que es pues la situación de violencia en el país también lo dificulta un poco, ¿no? Y por otro lado, es que también no siempre, o ha costado mucho trabajo que las fiscalías comprendan la necesidad de contar con todo lo que implica la antropología forense, ¿no? Con esta especialidad por cada una de estas áreas. Entonces, de ahí que poco a poco es que se han ido incorporando los antropólogos a las fiscalías. Bien, entonces cuando hablamos de burocracia, siempre, o desde la perspectiva de Max Weber, se lo entiende como este saber especializado, como una rigidez en los procedimientos, como unas reglas rigurosas, como un carácter impersonal, sin amor ni entusiasmo, sometida al deber, como una competencia limitada, con atribuciones, objetividad, dominación legal que le impera. Y esto es muy importante para entender justamente que en todo esto es en donde se va a insertar la antropología forense. Y de ahí que cuando hablamos de los procesos y los procedimientos que están como parte de la búsqueda de personas desaparecidas a través de la identificación humana forense, encontramos a su vez otro procedimiento que es el que estamos viendo ahorita. Es un procedimiento bastante largo que lo he puesto aquí de manera muy sintética, que tiene o que normalmente empieza con una investigación preliminar, que continúa con una búsqueda prospectiva. Posteriormente, si se localiza algo, obviamente está la recuperación, la identificación y la restitución, pero también sabemos que esto no necesariamente empieza una investigación, que puede iniciar en la localización y que no necesariamente y de manera muy lamentable logra la identificación de todas las personas que son localizadas, sin vida y sin identidad. Pero bueno, podemos entender como a grandes rasgos como este procedimiento que implica la búsqueda de personas desaparecidas a través de la identificación humana forense desde esta
muy escueta línea que tenemos aquí. Igual he resaltado aquí tres procedimientos que tienen que ver con la localización, recuperación e identificación y restitución, porque es a partir de que hay la localización de lo que se denomina un indicio que inicia la cadena de custodia. La cadena de custodia hasta entonces va a iniciar porque tiene que ver directamente con los indicios que son, como se dice, localizados. Bien, entonces, ¿qué es la cadena de custodia? Bien, podemos entenderla como un sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material probatorio, que puede ser desde una ropa, una bala, o justamente restos óseos que se encuentren en un lugar donde posiblemente se cometió el crimen o pues, donde fueron localizados, que no necesariamente es donde se cometió el delito. Desde justamente que son localizados, descubiertos o su aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Esto justo lo establece el acuerdo A00915 y que también, digamos, en otras palabras, lo podemos entender como el medio por el cual se documenta meticulosamente todo lo que pasa con el indicio desde que es localizado hasta que se presenta a juicio. Y va a ser esencial a partir de nuestra legislación que esto se cumpla. Si un indicio no tiene la cadena de custodia o es violentada la cadena de custodia en algún momento, pierde toda validez ante el juicio. Pierde toda validez y esto es bastante grave, ¿no? Sobre todo cuando nos enfrentamos a cuestiones de cuerpos, de personas que han fallecido, de restos humanos, en donde puede ser que pierdan, si es violentada la cadena de custodia, pierdan justamente esa aprobación para que sean aceptados como materia en un juicio. Ahora sí, con base en esto, lo que podemos entender como la cadena de custodia como un proceso transversal, porque hay otros procesos como la identificación, que es integrado por los siguientes procedimientos, ¿no? Justamente, como decíamos, la cadena de custodia inicia con la localización de indicios y que la localización está muy vinculada con todo lo que tiene que ver el papel del arqueólogo, que lo ideal es que vaya de la mano con un antropólogo físico, pero no necesariamente, porque hay veces, como les comentaba, que no siempre se cuenta con ambos figuras en las fiscalías o que está tan rebasado el trabajo que tienen que decidir si salen los dos a campo, uno se queda en campo, otro se queda en laboratorio. Siempre hay muchas cuestiones que están jugándose al interior de las fiscalías, que es lo que va a implicar si van o no. Incluso es un grave problema porque en muchas ocasiones en el pasado y sigue pasando actualmente, no se cuenta con arqueólogos y entonces quienes salen a la búsqueda prospectiva y quienes obviamente están ahí presentes durante la localización de los indicios son los criminalistas y esto puede conllevar o ha conllevado algunas problemáticas porque no son especialistas en restos óseos, y eso evidentemente, o en la identificación de personas, y eso evidentemente genera conflictos por algo tan esencial como saber distinguir entre si el resto óseo es de un animal o de una persona. O si es antiguo, pues en el dado caso de que sea de una persona, si es antiguo, digamos, tiene la calidad de histórico, o in situ, en donde esto implica que haya una relación ya no solamente entre los peritos, como el arqueólogo y el antropólogo físico, sino también entra el Ministerio Público, entra el fotógrafo forense, que tienen que hacer todo el registro de lo que se encontró. Y justamente todo esto es lo que nos va llevando a diversos procedimientos, ¿no? Luego implica el traslado de los indicios hasta el lugar donde van a ser resguardados o, bueno, analizados y después almacenados en bodegas para posteriormente ser presentados en juicio. Todos estos procedimientos que les estoy mencionando vienen en el documento que ya les he mencionado más arriba. Y esto igual lo estoy haciendo de una manera muy escueta para que podamos ir viendo cómo van entrando, ¿no? La antropología forense en cada uno de estos momentos, ¿no? Evidentemente también en el análisis es esencial
o son esenciales las figuras del antropólogo forense, tanto en su calidad como de arqueólogo, como de antropólogo físico, y evidentemente ellos, al entregar ese indicio ya analizado al almacenamiento o a la procesación, el procesamiento, perdón, es cuando ellos terminan justamente la custodia de ese indicio, ¿no? Pero vemos que si bien no están durante todo el proceso, sí es muy importante su presencia a lo largo de todo este procedimiento transversal que es la cadena de custodia. Esta es otra forma, este es otro diagrama que me encontré hace tiempo, que me gusta también mucho porque nos muestra justamente la complejidad de todo el procedimiento desde otra visión, ¿no? Implica también justo como hay una escena de lo que ellos llaman del crimen, en donde está la recolección de evidencia, la admisión de la evidencia para llevarlo justamente a análisis al laboratorio. Hay un resultado de análisis que implica una interpretación, un reporte, el famoso peritaje y la presentación justamente de hallazgos en la corte. Y todo esto que pues puede parecer como un proceso muy lineal y muy escueto, evidentemente vemos que implica también con una evidencia, con confrontar todo ese indicio, todo ese análisis con testigos, reuniones, entrevistas, y que no solamente es el antropólogo que va a estar en el laboratorio, sino que hay una relación con la investigación ministerial, que está a cargo de los policías investigadores o del Ministerio Público, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay muchos momentos, ¿no? Que esto implica un lapso de tiempo bastante largo, puede ser bastante amplio, que implica muchos espacios, la escena del crimen, el laboratorio donde se resguarda, la corte. Estamos hablando de muchos espacios, estamos hablando también de muchas, por lo mismo al hablar de muchos procedimientos, de muchos actores que son los que van a estar encargados de llevarlos a cabo. Y es ahí en donde justamente nos remitimos a esta pregunta que hacía que citaba al principio, ¿no? ¿Quién, cómo y por qué? Y que justamente, como les comentaba, es a través de la legislación que podemos entender todas o podemos encontrar las respuestas a esas preguntas y que aquí en estos esquemas podemos ir viendo y vislumbrando varios de esos pasos. Bien, entonces, cuando hablamos de quién hace qué, yo particularmente para mi investigación me centré en tres personajes, que son el Ministerio Público, el perito y el policía investigador, que están obviamente presentes a lo largo de varios de los documentos que rigen la legislación mexicana, no solo en torno a la desaparición, sino también en torno a lo que implica justamente la cadena de custodia y otras cuestiones administrativas, en donde se va a explicar el papel que cada uno de estos personajes tiene al interior de sus instituciones, pero también de estos procedimientos, ¿no? Y procesos. Bien, el Ministerio Público es una figura o es la figura que va a conducir todo lo que implica la investigación. Es normalmente también quien cita o convoca, digamos, al perito para que sea parte de las diligencias y vaya a campo. Y aquí justamente me enfocaba en el perito porque dentro de estas tres figuras que identifiqué en la legislación, dentro del perito está justamente el antropólogo físico, social y el arqueólogo, ¿no? Por ese saber especializado que tiene y que puede ayudar justamente en la identificación de personas, que como aquí dice, ¿no? Es quien ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios, quien emite las recomendaciones para su traslado y, de ser el caso, realizarlo en coordinación con otros integrantes de la policía, que esto es bien importante, ¿no? Entender cómo no trabajan solos, sino siempre están en colaboración con eh, figuras, no solamente dentro de las fiscalías, sino de otras instancias, como por ejemplo, justo aquí lo mencionan, la policía, para recibir y analizar los indicios o elementos en materiales probatorios. Ajá. Y por el otro lado también está el policía investigador, ¿no? Quien dirige los operativos, quien resguarda el parámetro, o sea, es el encargado de cuidar que toda la zona esté en cuidado mientras el perito hace su trabajo, ¿no? Bien. Aquí quería traer como
una cita, un testimonio que encontré en un protocolo que se publicó hace relativamente poco, en 2021, y que justamente este testimonio nos traía un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Muestra de manera lamentable la situación que pasa cuando no se hacen bien las cosas. Y dice, los peritos dejaron muchos fragmentos en el lugar. Yo los recogí y se los llevé al Ministerio Público, pero me dijo que ya no se podían integrar. Hubo una pérdida de la cadena de custodia de los restos hallados. Cuando no existe posterior trazabilidad de los cuerpos y los familiares no son informados sobre los siguientes pasos. Se genera un sentimiento de segunda desaparición o desaparición administrativa. Se notifica la identificación sin haber procesado todo el lugar de los hallazgos ni todos los fragmentos encontrados en la escena del crimen, ¿no? Y de ahí es que sea importantísimo el papel de los antropólogos forenses, porque son justamente quienes pueden identificar y hacer un mejor trabajo ahí, pero también tiene mucho que ver con todo lo que implica la cadena de mando, que no necesariamente ellos son quienes toman las decisiones, sino que ellos están sujetos a decisiones que otras personas están tomando porque tienen otras facultades, unas facultades mayores, eh, y que evidentemente no las pueden violentar, ¿no? Y que a ellos les causa como toda una complejidad porque al mismo tiempo ellos están no respetando todo el procedimiento con la rigurosidad científica que deberían y que ellos con el que ellos han sido entrenados, ¿no? Y que eso evidentemente hoy está generando un grave problema. Aquí tenemos un testimonio, pero seguramente si salimos a hacer trabajo con las personas, con los familiares, lamentablemente encontraremos que no es ni el único, ni el primer caso, ni el último, ¿no? Lamentablemente, porque como se los he comentado, no siempre está la figura del antropólogo en las fiscalías. Bien, ya como para ir cerrando, yo quería reflexionar en torno a em, tres puntos, ¿no? Tres puntos en un primer bloque, en tres puntos que me parecen como muy, muy esenciales. Primero, que la antropología forense conlleva procesos y procedimientos rectores que en el caso de México, sin excepción, están ligados al aparato burocrático. No podemos entender la antropología forense sin el Estado. Si bien, como se mencionó, la búsqueda con enfoque humanitario también implica la cadena de custodia y por lo tanto también implica aspectos burocráticos, en México la antropología forense, insisto, es parte de ese aparato, ¿no? Por otro lado, en segundo punto, quería destacar que los procesos y los procedimientos están regidos por la legislación mexicana y son llevados a cabo por servidores públicos en representación de instituciones gubernamentales, es decir, del Estado mexicano. Lo cual, para el caso de la antropología social, nos permite realizar el estudio tanto de instituciones como el de las relaciones sociales que se establecen en torno a los procesos y procedimientos. Estas tres reflexiones las quería hacer por un lado, pero también por el otro, como en un sentido un poco menos académico, quería reflexionar desde otra perspectiva y pensar que la finalidad de este enfoque con el que yo he trabajado también tiene otras dos cuestiones, ¿no? Que me parecen esenciales y creo que una de las más importantes, que por un lado es documentar las realidades a pie de fosa, identificar que hay un marco normativo, los procesos y los procedimientos implican diferentes tipos de relaciones entre los actores que aparecen en la escena, algunos de los cuales ya mencioné, pero pueden aparecer muchísimos más, los cuales no siempre serán los mismos, van cambiando, como se los digo, conforme en una fiscalía hoy puede tener un arqueólogo, conforme mañana ya no está porque renunció o alguna otra situación, eh, que hay negociaciones e intervenciones que varían según las necesidades, los actores o las coyunturas, lo cual sin lugar a dudas influirá en el resultado final de la investigación penal que se va a llevar, ¿no? A cabo. Así, en cada caso, habrá o se ha depositado diferentes tipos de recursos, intereses, cuidados, hablando incluso de minuciosidad, en, por ejemplo, la recolección de indicios, no como el ejemplo del testimonio que les mencionaba ahí arriba. Hay algunos casos en donde no se logra que puedan recoger todos los
los servidores públicos que están ahí, y hay otros casos que el mismo contexto por el que están ahí los colectivos han hecho mucho trabajo porque ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y por forzar a que haya ya gente especializada, ¿no? Como peritos en antropología, arqueología, que puedan estar ahí haciendo su trabajo con todo el rigor científico que ellos tienen, que ellos conocen, para que puedan recopilar todo, todos los indicios, no dejar nada, que pueda haber un mejor análisis, ¿no? Y entonces esto implica que si bien están los protocolos, está la legislación, si bien esto es importante de entender, porque va a marcar las pautas en cómo van a estar las relaciones, las acciones, el actuar, los contextos como los que ahorita les he contado en torno al levantamiento de indicios y por consecuencia lo que se analice, en los laboratorios va a variar. De ahí que es importante documentar estas realidades a pie de fosa, porque aunque ahí tendría que haber pautas, realmente no siempre se siguen, hay muchos aspectos que van cambiando con el día a día, situaciones que se van presentando, nuevos debates que se van surgiendo a partir de lo que se va pasando ahí a pie de fosa, y la forma en la que se procesa el indicio va cambiando. Y de ahí que, si bien por un lado lo hacen, lo pueden hacer los servidores públicos, también sabemos por el otro lado que también ellos solamente se enfocan en su materia y desde la antropología social podemos tener una visión más amplia de lo que está pasando ahí y no solo concentrarnos en el indicio, sino en las relaciones sociales, en todos los actores que están interviniendo ahí, los colectivos, las organizaciones, los peritos independientes. Podemos nosotros con nuestra formación identificar justamente qué es lo que está pasando ahí y dejar un documento, ¿no? De esa realidad que en ese momento pasó y que va, como se los he comentado, puede cambiar, o sea, la realidad que yo registré durante mi trabajo de campo, lógicamente ha cambiado a lo largo del tiempo por muchísimas cuestiones, como les he comentado, hoy ya está la comisión ahí, ese actor que antes no estaba, hoy ya está, ¿no? Y también por pensar como al Estado que va transformándose, va cambiando, implica evidentemente que los actores estatales también van cambiando, se van sus eh, facultades se van modificando en cierta forma. Entonces, pues esto es importante desde esta perspectiva. Por el otro lado, o en segundo lugar, que conocer esas realidades nos permite distinguir las variables que intervinieron en cada contexto y que por lo tanto fueron o han sido determinantes, ¿no? En los resultados obtenidos. Me parece que con este enfoque que podemos aportar un poco a lo que vaya a pasar en el futuro, porque lamentablemente el que se encuentre hoy una persona o un retroceso no implica que vaya a ser resuelto esa identificación, ni que mañana o en un mes vaya a ser resuelta. Sabemos que esto va a ser un proceso que nos va a tomar muchos años y de ahí que sea importante dejar registro, dejar documentadas estas realidades que son regionales, son locales, ¿no? Y que en un futuro muy posiblemente vayan a tener que ser consultadas para entender qué pasó en el pasado y que en un futuro pueda retomarse o continuar con la identificación de las personas que están siendo localizadas sin vida. Y bueno, pues yo es lo que he presentado, es lo que les quería compartir, este enfoque de la antropología forense. Y pues bueno, a mí me gustaría también mucho poder escucharles para poder conversar y que no sea todo esto siempre un monólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Es muy sumamente interesante escucharle y el trabajo que viene haciendo, como bien comentaba. Bueno, a mí me pareció bastante importante en retomando un poco el enfoque del seminario, ver el trabajo metodológico, cómo se generan otros espacios de generar antropología y cómo justamente en lo que venimos dialogando, pues el trabajo de las disciplinas no ha terminado y un ejemplo claro, pues justamente, o bueno, lamentablemente es el auge de la antropología forense actualmente. Y bueno, me quedo mucho con esto de la distinción que hace entre
estas disciplinas antropológicas y cómo se encuentran inmersas dentro de las fiscalías, que creo que es algo que no mucho se comparte dentro de la formación, ¿no? Bueno, en mi caso de antropología social, queda un poco de lejos. Bueno, para llevar un orden quisiera preguntar si alguien aquí presencialmente tiene alguna duda, eh, comentario, o pasamos a la sala de Zoom a ver si alguien tiene alguna duda, comentario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Pueden levantar la mano o dejar su pregunta en el chat. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo quisiera preguntarle si tiene alguna experiencia haciendo peritaje desde la antropología social y si puede compartirla en general como metodología y ese tipo de cuestiones. Yo no he tenido como tal, como perito, si bien cursé el diplomado de perito, como tal no he intervenido en algún caso. Lo que he podido acercarme desde el tema de la búsqueda de personas desaparecidas tiene que ver con el análisis de contexto, que es muy una etapa dentro de la búsqueda de personas desaparecidas que tiene que ver con cuestiones preliminares, digamos, de la investigación, con el objetivo de obtener patrones, eh, patrones de desaparición. Ahí en lo que he tenido oportunidades de colaborar en la realización de análisis de contexto con equipos multidisciplinarios, en donde obviamente implica, por un lado, entrevistas, trabajo con actores, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, incluso periodistas que están o que se han especializado en las regiones de interés, pero también incluso tiene que ver con recopilar los testimonios de los familiares porque tienen muchísima información sobre lo que está pasando en la región de interés. Entonces, una parte que ha sido esencial, o que es esencial dentro del análisis de contexto, es todo lo que implica las entrevistas. Por otro, y digamos, todo el aspecto cualitativo, y por el otro lado también está todo el aspecto cuantitativo, en donde se hace toda una evaluación de datos, sistematización de información, ¿no? Que tiene que ver mucho con estadísticas, no solamente de las personas desaparecidas, sino de algún otro tipo de delito, identificar, incluso no solamente identificar las desapariciones, sino algún otro tipo de delito con el que puedan estar vinculadas. En algún, no sé, el huachicol, alguna otra situación que se pueda intuir a partir de los testimonios, ¿no? Que esté pasando o esté vinculadas las desapariciones y trata de personas, porque lamentablemente sabemos que a partir de las características de las personas que están siendo desaparecidas, a partir de que podemos identificar esos patrones, podemos vincularlas con otros delitos, que no es solamente la desaparición lo que está pasando por sí misma, ¿no? Entonces, esa es como antropóloga, es la oportunidad que yo he tenido de trabajar desde ese enfoque. Muchas gracias. Hay una participación en Zoom. Creo que José Andrés levantó la mano. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, bueno, la pregunta que tengo no tiene que ver con cuestiones metodológicas, sino más bien es una pregunta de duda en cuanto a las desapariciones. No sé Espérame. si, perdón, no sé si la compañera nos puede responder. Las desapariciones que tanto se habla en México, ¿qué tanto tiene que ver con desapariciones relacionadas con ajustes de cuentas, por ejemplo?
Bueno, en México, es que creo que hay 2 micrófonos abiertos, pero bueno. Lamentablemente en México tenemos personas que han sido desaparecidas desde las décadas de los años 60, 70 y 80, que son, pues, que están relacionadas con cuestiones políticas, ¿no? Con el contexto de aquella época en donde estaba muy en boga toda la educación comunista, socialista, a diferencia de las desapariciones de hoy, en donde es evidente que se enmarcan en todos estos conflictos por el tráfico de drogas. Con esto no quiero decir que las desapariciones estén vinculadas directamente al tráfico de drogas, sino más bien que tenemos un contexto en donde hay esta realidad del tráfico de drogas y que a partir de ahí estos grupos criminales han ido diversificando su actuar y esto ha implicado que hay pues muchas otras cosas como trata de personas, ya no solamente es el tráfico ilegal de las drogas, sino que ya también se dedican al tráfico de personas y también ellos pues secuestran personas o desaparecen personas con esos fines. Y darte como una respuesta y un porcentaje con esto de una población dedicada que desaparece por este motivo, en realidad es básicamente imposible. ¿Por qué? Porque no hay muchas investigaciones. Lamentablemente, los esfuerzos han sido pocos. La cantidad de personas desaparecidas, como se los mostraba al principio, ya nos ha rebasado por todos lados, ¿no? Ya no hay fiscalía, ya no hay comisión en México que no esté rebasada, todos están rebasados, es bastante complicado poder contar que las autoridades cuenten con investigaciones. Justamente la Comisión Nacional de Búsqueda lo que está optando es en el análisis de contexto, en donde se puedan identificar patrones y poder identificar digamos, desapariciones que si bien no son de personas cercanas o de que se conocen, pero que su desaparición está vinculada con motivos similares. Entonces, yo no te podría responder en ese aspecto porque es bastante complicado. Son muchísimos los motivos por los que las personas desaparecen, muchísimos. Hay veces que se pueden encontrar patrones, hay veces que no se pueden encontrar patrones. Variará de la región, del periodo. Incluso aunque en una región podamos ubicar los patrones, que podamos decir hay tantas personas que coinciden sus patrones en la desaparición, sin embargo, habrá un caso de desaparición que sale de ese patrón y que se dio en el mismo región y que se dio en el mismo periodo, sin embargo, sale de ese patrón. Entonces, lamentablemente ya es tan variado que darte como una respuesta es bastante complicado. O sea, hay que analizar todos los casos para saber realmente de lo que se está hablando. Las regiones también, como te digo, les comento, es muy diferente lo que pasa en el norte, e incluso en el norte no lo podemos entender como un solo bloque, ¿no? Tenemos un norte con varias entidades y que son entidades tan grandes que las podemos incluso ir desagregando para entender qué es lo que está pasando en cada uno de estos puntos en el norte, ¿no? Ok, gracias. A ti. Muchas gracias. Seguimos. Vía Zoom nos hacen llegar una pregunta por parte de Adán Peña. Usted comentaba que en algunos casos se encuentra evidencias que en la investigación pericial no se consideran y que después ya no se pueden incorporar a dicha investigación. ¿De qué manera puede influir el trabajo de los antropólogos forenses en la implementación de cambios legislativos en esa materia? Cuando hay varios escenarios. Un indicio puede ser localizado en el lugar y no levantado con cadena de custodia y se queda ahí. Mientras no sea recuperado por alguna persona y que sienta que lo puede tomar para que no se pierda y yo, Sara, lo voy a llevar a la fiscalía, mientras yo no se haga eso, no se rompe, no se violenta todo el procedimiento. Incluso hay ocasiones que dicen, bueno, pues puede pasar que lleguen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cómo se inicia una cadena de custodia
y el que las dejen ahí no significa que nunca más las puedan recopilar, porque pueden volver. Y de hecho pasa mucho, es muy común que pase que si no, que también es un problema muy grande porque eso implica grandes pérdidas de recursos. Si en una diligencia podían haber recopilado todos los indicios, tienen que después volver, pero eso también implica mucho desgaste para los familiares porque tienen que estar haciendo oficios, tienen que estar insistiendo para que las autoridades vuelvan y con la cadena de custodia recuperen todos esos indicios y los lleven, ¿no? Ahora, ¿de qué manera pueden influir el trabajo de los antropólogos forenses en la implementación? Pues yo creo que son quienes tienen toda la experiencia del mundo, ¿no? Conocen todas las problemáticas de recursos que hay adentro, ¿no? Ellos son los que saben todas las carencias mejor que nadie. Yo creo que hay que escuchar mucho a los antropólogos forenses, lo que nos tienen que decir. Creo que son un actor esencial. Creo que hay que escucharles mucho, incluso de lo que les comentaba, el tipo de contratos. Todo eso implica también problemas para ellos mismos, que ellos mismos por su contrato no pueden estar más de 3 años en una fiscalía, entonces ellos mismos se tienen que estar rotando, hay muchas implicaciones ahí y ahí desde mi perspectiva hay todavía muchas cosas que decir en torno a la figura de lo que implica el antropólogo forense, tanto desde su cuestión eh, científica, ¿no? Como todo lo que implica laboralmente, ¿no? Entonces, yo creo que ellos pueden influir demasiado. La cuestión es que necesitamos tener los espacios para poder escucharles desde esa perspectiva, porque creo que luego hay muchos debates en cuestiones o en torno a los procedimientos científicos que tienen que seguir, pero también hay otra parte que tiene que ver justamente con todo lo que implica en los recursos, en las capacitaciones, las contrataciones, todo eso que también es fundamental. Y hoy tenemos, por ejemplo, ¿no? A Juan Carlos desaparecido, ¿no? Y eso también implica un problema, ¿no? Gracias. Bueno, también por vía Zoom, Laura Melo nos comparte. Buena tarde, gracias por su intervención y presentación. Quisiera saber si ha tenido un acercamiento del tema en otros países. ¿Cómo se lleva a cabo tal vez en otros lugares de América, América Central y América Latina? Eh, Conozco otros contextos, no es que haya yo podido trabajar en esos países, no he tenido la oportunidad de hacerlos, pero sí conozco otros contextos. Hay equipos forenses, en muchos equipos forenses en otros países, los contextos históricos por los que se desencadena la desaparición de personas también son muy diversos. Cada región enfrenta diferentes problemáticas, algunos son más antiguas, algunos son más recientes. Por lo mismo, la forma de enfrentarlos también ha sido muy variadas. Están pues todos los equipos forenses desde el equipo argentino, ¿no? Que está justamente una parte en Argentina y otra parte en México y también trabajan en otros lugares. Hay un equipo forense en Guatemala, en Perú, me parece que se acaba de crear uno en Costa Rica, pero también están todos estos órganos internacionales que colaboran, como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hay muchos actores que están ahí como interviniendo. Ahí en México hay varios libros donde hablan justamente de todos estos equipos. La doctora Silvia Dutranich, que fue mi sinodal en la maestría, justamente ya tiene por ahí 1 o 2 libros en donde compila todos estos esfuerzos en América Latina de los equipos forenses, que obviamente pues detenerme ahí sería gigantesco, ¿no? Porque son contextos súper diversos, pero sí hay muchos esfuerzos, sí hay muchos esfuerzos. Hay algunos países que están más avanzados que otros, que cuentan con más recursos que otros, pero también porque llevan más años que otros. Argentina me parece que, Argentina, Colombia, que tienen ya mucho avance. Tuve la oportunidad de cursar un diplomado el año pasado en una escuela argentina de manera virtual y me parece impresionante la forma en la que están trabajando, la forma en la que sus instituciones ya tienen a la antropología muy como muy parte de todo su ser, ¿no? Aquí en México todavía apenas estamos, siento que empezando ese camino a diferencia de otros países, pero sin duda hay muchos países en donde ya hay un gran recorrido, mucho esfuerzo, también muchos errores, pero lo importante es que puedan ir avanzando en esto, ¿no?
pero sí hay textos que pueden consultar sobre todo ese, a profundidad sobre todos esos temas. Muchas gracias. Vía Facebook nos hacen llegar una pregunta de Luis Ávila, dice: hola, gracias por la charla. ¿Cómo podría la antropología forense evitar la cosificación del cuerpo durante el proceso de identificación? Pues creo que algo que no ayuda a la cosificación tiene que ver con que están superados, ¿no? Llega un momento en que es demasiado el cansancio. Y hay otro problema que fue una cuestión que identifiqué durante mi investigación de maestría, que me parece que tampoco ayuda bastante, que justamente pensando en otros países, no necesariamente de América, sino de otros continentes, es que en México se busca cuando todavía hay, la violencia está ahí. Buscas, tienes que ir al cerro a buscar como perito cuando sabes que abajo alguien te está vigilando y sabes que es un criminal y sabes que es el mismo que pudo haber hecho esa cosa, ¿no? Son muchas las historias de los peritos que cuentan anécdotas, decirlo así, ¿no? En donde iban en tránsito o regresaban del lugar que habían intervenido y fueron detenidos por criminales con armas que les ponen en el cuello. Evidentemente eso causa o genera graves problemas emocionales en el perito, que como ellos mismos me lo hicieron mucho hincapié, no reciben ningún tipo de apoyo y además todo el trabajo que tienen en exceso, ¿no? De trabajar fines de semana, tener que acudir a una diligencia de lunes a viernes y el fin de semana tener que entregar el peritaje. Eh, Creo que eso no ayuda, o sea, estamos en una situación de crisis bastante grave y evidentemente todo ese tipo de cosas no abonan, ¿no? Eh, Hoy empieza también se han creado otros mecanismos, por ahí está ya a puerta, a pie, ¿no? Ya casi el Instituto Nacional de Identificación Forense, tendremos un espacio más, pero sin duda me parece que hay algo, si algo no ayuda, es que justamente el servidor público eh, está quedando, digamos, en ese aspecto relegado, olvidado, no hay políticas públicas que se enfoquen en todo lo que implica, que tengan buenas contrataciones, equipo. Si no tienen equipo, ¿cómo van a trabajar? ¿No? O sea, llegan al sitio, imaginen lo que implica recorrer carreteras, saber que su vida corre peligro, saber que están siendo observados, saber que a 2 cuadras está el criminal con armas. Pues ahí está Juan Carlos, insisto, ¿no? Está desaparecido, tiene ya más de un mes, Juan Carlos, y vemos que ellos mismos lo saben, ¿no? Saben que si les pasa algo, no va a pasar nada como pasa con el resto. Entonces, es demasiado, no solo el agotamiento de lo que implica el exceso de trabajo, sino también de lo emocional, de estar en un contexto de violencia que no se termina y en donde saben que tienen que ir a aplicar todo su conocimiento científico y que su vida está de por medio. Evidentemente, mientras ese tipo de cuestiones no se resuelvan, va a ser muy difícil que se pueda evitar la cosificación del cuerpo. Muchas gracias. En la sala de Zoom, ¿hay algún comentario? ¿Alguien que quiera participar? Si no es el caso, bueno, considero que es bastante importante justo terminar con esta reflexión y reitero de manera personal y por parte del Observatorio Coyuntural Antropológico nuestro agradecimiento con la maestra por acompañarnos en este seminario, esperando poder contar en próximos eventos con su participación y reflexiones. Sin más, el OCA les invita a la próxima sesión del seminario el día 12 de junio, en el cual se aborda la disciplina de lingüística, en donde la doctora Glenda Lizárraga pondrá en la mesa el tema teorías, métodos y sujetos de investigación.
un panorama de la investigación lingüística en lo que va del siglo XXI. Les recordamos que pueden seguir al OCA en sus redes sociales, ya que por esos medios se publica toda la información sobre los eventos, seminarios y coloquios. Muchas gracias a todos los asistentes y hasta luego. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias en especial a ustedes por su invitación. Gracias, Observatorio.